Es un privilegio para nosotros volver a sus hogares. Hoy trataremos un tema sumamente importante titulado ¿Por qué odia el ser humano? La historia de la humanidad ha sido una historia de odio, de guerra, de derramamiento de sangre, de infelicidad. Y aunque hemos tenido muchas cosas buenas, personas bondadosas que ayudan y que aman, por otro lado tenemos egoísmo, orgullo, personas sin amor. ¿Por qué es esto? No hay respuestas superficiales para este problema, pero la Biblia nos dice que el problema de esta era radica esencialmente en la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Esta historia está registrada en el libro de Génesis, el capítulo 4. Eva albergaba la esperanza de un Mesías prometido. Había escuchado la promesa de Dios registradas en Génesis, el capítulo 13 y el versículo 15, que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Ella esperaba que su primer hijo era la esperanza cumplida. En el libro de Génesis, el capítulo 4 y el versículo 1 leemos: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Esta era la esperanza hecha realidad. ¿Saben ustedes? Eva tenía su esperanza en Caín. Ella pensaba que Caín debía ser el Mesías prometido. Abel por su parte significaba vanidad o nada. Su esperanza estaba en su hijo mayor. No hay ningún problema en las profesiones de estos muchachos. Caín era labrador de la tierra y Abel pastor de ovejas. Ahora la palabra de Dios nos dice que ambos trajeron una ofrenda a Dios. Leamos estos textos que están en el libro de Génesis, el capítulo 4 y los versos 3 y 4. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Para traer esta ofrenda debieron construir un altar, como Dios le había instruido. Adán y Eva debieron enseñar a sus hijos acerca de las ofrendas, porque en el Edén había un propiciatorio. Es así como la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es aquí donde estaba el propiciatorio en la tierra. Quizás ustedes están relacionados con el santuario. En el propiciatorio hay dos querubines y estos dos querubines estaban aquí en el huerto del Edén. Ahora, fuera del santuario, en la parte de afuera, había que hacer un altar. Y era precisamente en este altar que ellos debieron haber construido, donde Caín y Abel vinieron a ofrecer su ofrenda a Dios. Ahora, ¿qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios? En un libro titulado Patriarcas y Profetas, nosotros leemos la siguiente cita. Caín reconoció parcialmente a regañadientes los derechos de Dios sobre él. Pero un espíritu secreto de resentimiento y rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según su propia elección. Antes que seguir el plan establecido por Dios, obedeció en apariencia, pero su forma de proceder revelaba un espíritu desafiante. Caín se propuso justificarse a sí mismo por sus propias obras, ganar la salvación por sus méritos personales. Rehusando reconocerse como pecador que necesitaba un Salvador, ofreció una ofrenda que no expresaba penitencia por el pecado. Caín quiso actuar de acuerdo a sus propios caprichos y decisiones. Hay muchas personas en el mundo de la misma manera. Quieren hacer la cosa a su manera. Dios había dado instrucciones bien claras acerca de cómo debía ser la ofrenda, pero Caín quiso traer la ofrenda que él quiso. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestras ideas, no debemos culpar a Dios de nuestros fracasos. Hay muchas personas que por mucho tiempo han estado violando la ley de la salud. Han estado haciendo cosas que no deben de hacer y entonces después culpan a Dios. Y esto fue lo que pasó con Caín. Cuando Dios da instrucciones claras, debemos seguir. Hay personas que violan las leyes de la salud, comen todo lo que existe, comen a toda hora, no hacen ejercicio. Y después cuando tienen enfermedades, culpan a Dios. Nosotros debemos seguir claramente las instrucciones de Dios expresadas en su santo libro. Ahora la palabra nos dice que Abel ofreció a Dios por fe. Caín ofreció en una actitud errada y con un propósito errado.
Es en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 4, donde la palabra de Dios nos habla que Abel ofreció a Dios por fe. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún muerto, aún después que Abel murió, todavía sus obras siguen hablando por él. Ahora, lo importante aquí es que el texto dice que Abel ofreció a Dios una ofrenda por fe. Y es así también como nosotros tenemos que hacerlo. No, por fe, no por nuestros propios esfuerzos, sino porque tenemos fe de que Dios va a actuar. Las obras del ser humano hablan aún después de muerto. Pero hay mucho peligro en hacer las cosas a mi manera. Hay que preguntar a Dios cuál es su voluntad. Hay personas que pertenecen a una religión porque pueden hacer todo lo que quieren. Pero debemos nosotros preguntar a Dios en su santa palabra cuál es su voluntad. ¿Quiere realmente Dios que yo haga esas cosas o es porque yo quiero hacer las cosas como yo quiero? En el libro de Miqueas, el capítulo 6 y los versos 6 al 8, la palabra de Dios nos dice cómo debemos presentarnos a Dios con nuestras ofrendas. Miqueas 6, 6 hasta el 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y noten ahora lo que dice el versículo 8. Hombre, Él te ha declarado todo lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú traes tu ofrenda a Dios, tú tienes que venir con un corazón arrepentido, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No es la cantidad de tu ofrenda. Hay muchas personas que traen una ofrenda grande a Dios, pero el corazón está lejos de Dios. Dios quiere que tú vengas con un corazón humillado y de amor hacia Él. Es el corazón del hombre que está siendo juzgado, no es su ofrenda. En el libro de Génesis, el capítulo 4 y el versículo 6, ahora aquí leemos lo que Jehová le dijo a Caín. Génesis 4, 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense ustedes aquí, Dios se había dado cuenta que porque él había aceptado la ofrenda de Abel, Caín estaba bien enojado. El preencarnado Dios estaba buscando al hombre. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nos busca. Aun cuando estamos enojados, aun cuando nosotros no queremos saber de Dios, Dios siempre nos está buscando para salvarnos. Dios siempre nos busca. Aún en la más adversa circunstancia, Dios nos busca. Dios no nos deja solo. Siempre está detrás de nosotros hasta salvarnos. Ahora la palabra de Dios nos dice que Caín se enoja y se enoja contra Dios. Se puso celoso porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es increíble.